Vivimos en un mundo rodeado de tantas cosas, de personas que acuden a grupos sectarios y gente donde los contienen y apoyan su idea humanista. Líderes religiosos donde alimentan a los hombres diciéndole está todo bien, hay paz, prácticas de relajación, prácticas de ocultismo, aún muchos grupos donde se abre la Biblia también y se transmite un cierto mensaje para apoyar el pensamiento de la gente y es totalmente humanista. Pero hay una gran escasez en muchos lugares de este manjar que es la palabra de Dios. Porque la Escritura nos enseña que el hombre está en un estado y ha nacido en un estado que es en su depravación total, inhabilitado para buscar a Dios. No puede buscar a Dios. No puede acercarse a Dios porque no quiere, porque ama pecar, porque ama el pecado y no va a dejar de pecar. A menos que Dios lo busque y vaya a su encuentro y Dios cumpla lo que ha determinado desde antes de la fundación del mundo con ese individuo en la salvación. Porque dice Romanos capítulo 8, versículo 29, que a los que antes conoció, a esto lo predestinó y a los que predestinó, llamó, justificó y glorificó. Pero en estos ciertos grupos no le enseñan la verdad bíblica. Estamos en una fecha muy particular donde la gente viene de participar de muchas fiestas paganas, lo que charlábamos con un hermano anoche, y este hermano me compartía y me decía, le compartía a una persona, la gente viene de participar del carnaval, de gozarse y deleitarse en el pecado y decir, esto es vida. Y hoy en estas fechas ponen su mirada hacia la religión y miran a un Cristo que está ensangrentado, clavado allí, y ese Cristo hecho de un material que se llama yeso. O viajan a cierto lugar para mirar para recordar el acontecimiento que sucedió en aquella cruz. Reviven la pasión en una manera religiosa. Pero yo digo, ¿esas personas saben realmente qué sucedió en la cruz del Calvario? ¿O en qué condición está el hombre de tal manera que Cristo tuvo que morir? No lo saben. Como los que estábamos en la religión no lo sabíamos. Pero hay una realidad bíblica, es confrontativa para el hombre. Y para muchos, tal vez en este lugar, es confrontativo. Y déjame decirte que la Escritura enseña algo tan cierto. Que el hombre está muerto en su delito y pecado y que es depravado, que nace depravado, que nace listo para irse al infierno. Que el de buscar a Dios no ha nacido de ti. Leía una frase en estos días que decía, hay muchos que tienen una buena doctrina, pero tienen una vida totalmente desordenada, depravada. Y no te basta la buena doctrina, sino un nuevo nacimiento. Porque muchos podemos aprender lo mismo. ¿Sabes qué? Usted aprende lo mismo que yo. Estamos estudiando escatología los días lunes, miércoles. Hemos venido aprendiendo los atributos de Dios los meses anteriores y durante mucho tiempo hemos venido alimentándonos de la misma palabra y de la misma enseñanza. Todos recibimos lo mismo, pero ¿cómo lo aplicamos nosotros? La Escritura dice algo tan cierto y marca el origen del pecado. Esto pertenece a la antropología, que luego más adelante también lo vamos a ver. El pastor Raúl nos estará enseñando, que ya lo anunció, la depravación total del hombre.
Hay un origen del pecado. ¿Recuerdan a Adán y a su esposa Eva? Dios le dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque de cierto ustedes van a morir el día que coman de este fruto que yo les mandé que no coman. Adán era perfecto, sabio, inteligente para tomar una buena decisión. Hay un hermano en la reunión que tenemos del grupo pastoral, el pastor Asís, dijo, toda decisión que nosotros tomamos siempre tiene una consecuencia, y eso es verdad. Adán, como sabio, como un hombre que tenía la facultad y la inteligencia para escoger, escogió pecar. En él sí estaba la libertad para escoger, el libre albedrío. Él sí podía escoger el bien y el mal. En el ser humano también hoy, pero siempre va a escoger el mal. No puede dejar de pecar. Ellos comieron y hubo una consecuencia. En Génesis capítulo 3, versículo 13, Génesis 3, 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y dice en el verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no se alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. En el 21 resaltamos nuevamente, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí vemos la primera muerte de un animal en la Escritura. Y Dios lo hizo para cubrir la desnudez que Adán y su esposa habían descubierto. Recuerdan que cuando ellos cayeron en pecado, huyeron de la presencia de Dios. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Sus ojos habían sido abiertos, se habían dado cuenta en el estado que ellos estaban. Su mente ya no era santa, sino corrupta. No había pureza en sus pensamientos, sino pecado. Vemos en este pasaje el primer animal sacrificado por causa del hombre. La imputación por el pecado llegó a toda la humanidad. Se desencadenó una trágica, a través de la descendencia del ser humano empezó todo a cambiar. La Biblia dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, pero en Génesis capítulo 5 dice la Escritura que los hijos empezaron a nacer conforme a la imagen y semejanza de Adán, conforme a la imagen y semejanza del pecado. Estos animales fueron sacrificados para que Dios proveyera la ropa para ellos. Todo cambió en la humanidad. Todo cambió hasta el día de hoy.
Recordemos lo que pasó después que Noé y su familia salieron del arca. Dice la Escritura que ellos sacrificaron animales en ofrenda a Dios. Otro sacrificio. Caín y Abel ofrecieron ofrendas, pero Abel ofreció, dice la Escritura, los primogénitos de sus ovejas. En Génesis capítulo 4 usted lo va a encontrar. Y dice la Biblia también en Génesis capítulo 22, recuerdan el relato de Abraham junto a su hijo Isaac, cuando subieron al monte Moría, llevaban la leña y en una oportunidad el muchacho le pregunta: papá, llevamos todo, pero ¿dónde está el animal para el holocausto? Hijo, Dios se proveerá. Llegaron arriba, estaba todo el altar preparado, la leña y ya Isaac puesto sobre el altar. ¿Y qué pasó? Abraham alzó su cuchillo, estaba a punto de matar a su hijo, en obediencia a Dios. Pero el ángel de Jehová apareció, dice, y le dijo: no lo hagas. Veo que tú eres un varón temeroso, que temes a Dios. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio enredado en una zarza un carnero. Enredado, dice. Dios proveyó en ese momento. Es decir, sacó a Isaac y puso lo que Dios había provisto y se sacrificó. Una muerte más registrada en la Escritura. Pero todo se desencadenó ¿a dónde? En el libro de Génesis, la desobediencia de Adán. ¿Recuerdan lo que hacía Job? En Job capítulo 1, versículo 5, la Biblia dice, usted puede ir tomando nota para que vayamos agilizando un poco. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convidete, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ofrecía holocaustos. Lo hacía todos los días. Sacrificaba, había muerte, había derramamiento de sangre a causa del pecado. Él sacrificaba por si habían pecado, pero nosotros sabemos que el hombre todos los días está pecando. No lo hacía por demás, sino que lo hacía con justa razón. El hombre todos los días está pecando. Este sistema estaba empleado de parte de Dios para que el hombre pueda purgar su pecado, sea pasado por alto su pecado. Porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Encontramos que el sistema sacrificial alcanza su clímax con la nación de Israel. Dios estableció también en la nación de Israel los sacrificios para que el pueblo de Israel pueda vivir una vida más ordenada. Era un acto de purificador y evitar que la sociedad se corrompiera. A causa de la depravidad total del hombre, necesitaban poner un freno a las personas. Porque si Dios no ponía el freno a su propio pueblo que Él había escogido, iban a vivir como las demás naciones. Y vemos el pueblo de Dios y las naciones paganas. Vemos que las naciones paganas de aquella época vivían en pecado total, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Pero el pueblo de Israel tenía que vivir ordenadamente, conforme a la ley de Dios. Este era un acto purgatorio para quitar el mal del medio del pueblo. ¿Recuerdan las leyes morales? No podrían ayuntarse con animales, bestialismo. Si Dios no ponía este freno, ellos lo iban a hacer como natural. Porque la misma depravidad del hombre los lleva a pecar todo el tiempo. Porque hoy el hombre no se conforma, no se sacia. Quiere pecar todo el tiempo y cada vez a un grado más. Va escalando cada día más el pecado. Pero también la ira de Dios se enciende contra toda impiedad e injusticia de los hombres.
Dios ordenó a la nación ejecutar muchos diferentes sacrificios. De acuerdo a Levítico capítulo 1, debía seguirse un cierto procedimiento. Primero, el animal debía ser sin defecto. Después, la persona que ofreciera el sacrificio debía identificarse con el animal. Luego, la persona que ofrecía el animal debía infligirle la muerte. Cuando era hecho en fe, este sacrificio proveía el perdón de los pecados. Otro sacrificio llamado el Día de la Expiación, descrito en Levítico capítulo 16, demostraba el perdón y la remisión del pecado. El sumo sacerdote debía tomar 2 machos cabríos como la ofrenda por el pecado. Uno de los machos cabríos era sacrificado en expiación por el pecado del pueblo de Israel, mientras que el otro macho cabrío era llevado y liberado en el desierto. La ofrenda por el pecado proveía perdón, mientras que en el otro macho cabrío proveía la remisión de pecado. Pero todas estas cosas eran figura y sombra de todas las cosas que iban a venir. El tabernáculo es todo un simbolismo precioso. El atrio, lugar santo, lugar santísimo, los utensilios, todo lo que había, Cristo mismo, figura y sombra de todo lo que iba a venir. Cada sacrificio, aún este animal que cuando se le imponían las manos confesaban sus pecados y este animal se iba al desierto, simbolizando que Cristo se llevó todos nuestros pecados. Ahora, a lo largo de la historia del pueblo de Israel se sacrificaron miles y millones de animales. Eran animales, eran corderos, eran toros, eran pájaros pequeños. El animal tenía que ser el mejor, sin defecto, sin mancha. De esta manera la persona podía dar su mejor ofrenda a Dios como una manera de pagar por sus males y todo aquello que les llevaba a pecar contra Dios. ¿Recuerdan cómo Dios sentenciaba a aquellas mujeres adúlteras? Algunos dicen la ley de Moisés, pero era la ley que Dios mismo había puesto para poner un freno a la depravidad de aquellas personas. Aunque estaba puesta la ley, Israel muchas veces, durante toda su historia, por momentos ponía los ojos en Dios, por momentos los sacaba y se iba detrás de los dioses de los filisteos, de las naciones paganas. Aún así pecaban. No podían cumplir completamente la palabra de Dios. No podían cumplir al pie de la letra la ley de Dios. No podían. A pesar que se sacrificaron millones de animales, no era suficiente. No fue suficiente. Todo era figura y sombra de todo lo que iba a venir. Estamos viviendo en una época donde los profetas y los hombres de Dios, los patriarcas, los profetas, quisieron vivir este tiempo de gracia donde tenemos la Escritura, tenemos al Espíritu de Dios morando en este templo y tenemos ya la gracia aplicada y consumada en nosotros como hijos de Dios. No era suficiente los toros, los animales, las ovejas, sino que Dios, desde antes de la fundación del mundo, había preparado un mayor sacrificio. Y esto no tiene nada que ver, que estoy hablando esto conforme a la fecha, nada que ver. Nosotros todo el año hablamos de Cristo. No lo hacemos de una manera religiosa, sino para que, si usted todavía está impregnado del catolicismo romano, de la religión, de un Cristo que todavía está muerto y que tiene la idea de todavía prenderle velas, o de algunos que dicen, ¿debo comer carne un Viernes Santo o no? ¿Qué debo hacer? Y todavía no sabe lo que debe hacer. Quiero decirle
Que Dios en esta noche nos está dando luz por medio de su palabra para que pongamos la mirada en el verdadero evangelio de Jesucristo. Y tengamos y tomemos en cuenta la verdad bíblica, en qué estado tú estabas si es que has nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, estás todavía en un estado que necesitas rendirte a los pies de la cruz. Necesitas nacer de nuevo. No era suficiente todos los animales que se sacrificaron. Murieron miles y millones. Miles de corderitos inocentes, tipificando, símbolo de Cristo mismo. Hebreos capítulo 10, vamos a ir a la escritura. Hebreos capítulo 10, versículo 1, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencias de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, hablando de Cristo, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto mismo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día a día, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dios había preparado un sacrificio mucho mejor. ¿Y por qué? Porque necesitas y porque el hombre necesita un Salvador. El pecado es infracción de la ley. Pecar es pasar por alto la ley de Dios y desobedecerla. Pero la ley no puede ignorar impunemente. Hay una retribución penal por quebrantar la ley. No se puede simplemente eximir a los pecadores del castigo correspondiente. Es preciso apoyar la ley y defender su dignidad, aplicando sus justas sanciones. Este es el modo de satisfacer a la ley. El alma que pecare, ésta morirá. Y Dios es un Dios inmutable, que todos aquellos que pequen deben morir. ¿Usted piensa que Dios se va a retractar de esto? De ninguna manera. Él es inmutable. El que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El hombre no es condenado por rechazar a una persona, un pastor, una denominación, sino por no creer en el mensaje del Evangelio. Por eso es condenado el hombre. Le podemos imponer muchas cosas a las personas, pero si esa persona no ha nacido de nuevo y no ha creído en el mensaje de la cruz, está condenado. Es salvo por medio del sacrificio de la cruz de Cristo. Solamente eso es lo que le da salvación.
¿Sabes que este Mesías fue profetizado por los profetas? Fue anunciado. Este Mesías sería lo que dice en Isaías capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabe lo que dice en San Juan capítulo 1, versículo 1 y 12? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es lo que dice la Escritura. Este Mesías sería entregado por 30 piezas de plata. Un hombre falso como Judas, la avaricia lo llevó a vender al Hijo de Dios. Hay un proverbio que dice: compra la verdad y no la vendas. Este hombre convivía con la verdad, convivía con la palabra, convivía con el maestro, con el Mesías mismo. Por 30 monedas de plata lo vendió. ¿Vendes a Cristo por unas monedas? ¿Vendes al Evangelio por una amistad con un amigo? ¿Vendes el Evangelio, rechazas a Cristo porque quieres agradarle a tu compañero de trabajo? ¿Vas a vender a Cristo? Recuerdo una historia que hace muchos años había compartido. Un pastor llega a la ciudad y este pastor era nuevo. Y este hombre tomó un colectivo, pagó su boleto, le dieron el vuelto. Y cuando se fue a sentar en su asiento, revisó su vuelto y tenía $1 de más. ¿Qué le va a hacer a esta empresa $1? No le hace nada. No van a empobrecer por $1. Lo voy a tomar como una bendición de Dios. Este hombre lo guardó, llegó a destino, se bajó del colectivo y antes que arranque nuevamente el colectivo, vino la convicción y dijo: no, lo voy a entregar. Subió nuevamente para el chofer, le entregó el $1 nuevamente. Y este chofer de colectivo le dijo: yo a usted lo reconozco, usted es el pastor de la ciudad, ¿verdad? Sí, yo soy el pastor de la ciudad, soy nuevo. ¿Sabe que cuando yo lo vi subir quise de alguna manera probarlo? Porque yo pensaba ir con mi familia a su iglesia. Y este hombre quedó allí conmocionado. Este pastor cuando bajó dijo: casi vendo a Cristo por $1. Cristo fue vendido por 30 monedas de plata. Algo miserable para el hombre. Cristo no tiene ningún precio humano, físico, material. Cristo es lo más grande y lo más valioso del universo. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 11, versículo 12, y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Una profecía. Mateo 26:15 dice: y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Una profecía cumplida. Mateo 26:15 y Zacarías 11:12, para que usted lo vaya anotando. Este Mesías sería acusado por falsos testigos, circunstancias que una tras otra muchas veces sucede en la grey de Cristo, en la iglesia, que causa dolor, que causa angustia, que causa raíces de amargura en la vida de los hermanos. Es doloroso, pero cuando te suceda, ya Cristo lo pasó. No hay nada nuevo. Cristo lo pasó, lo padeció, pero ¿sabe qué hacía Cristo? Oraba por ellos. En el Salmo 27:12, conforme a esta profecía: no me entregues a la voluntad de mis enemigos,
porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y vemos el cumplimiento, Mateo 26, 60 al 61. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Estos testigos falsos, entendiendo una mala interpretación que Cristo había dicho, pero todo era para acusarlo, todo para que sea condenado. Este Mesías permanecería en silencio en su acusación. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Estaba callado el maestro, como una oveja. Usted alzó una ovejita. Qué tierna, qué silenciosa. No es lo mismo cuando usted alza un cerdo, ¿verdad? Que hace la bulla más terrible. Pero una ovejita, indefensa. Mateo 26, 62 al 63, el cumplimiento. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondas nada que testifican estos contra ti. Tú no respondes nada. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres. Él callaba. Él no necesitaba comprobar nada, sino callaba. Porque él sabía que estaba siendo llevado al sacrificio, a la muerte, como una oveja. Este Mesías sería golpeado y escupido. Isaías 56, usted vaya tomando nota. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias. Y vemos el cumplimiento en Mateo 14:65. Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban bofeteadas. El Mesías sería odiado sin causa. Salmo 69:4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Juan 15:23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro había hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido, y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Ahora, el sacrificio de Cristo sería vicario del Mesías, sufriría en nuestro lugar por nuestros pecados para salvarnos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:4. Cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:16. Y sabe que tengo muchísimas profecías del cumplimiento de Cristo, pero vamos a tocar algunas. Ahora, lo que hemos pecado somos nosotros. Lo que hemos nacido en pecado somos nosotros. Lo que hemos aborrecido a Dios somos nosotros. Lo que hemos transgredido la ley de Dios somos nosotros. Lo que merecemos el infierno mismo, el lago de fuego, somos nosotros. ¿Qué tenía que ver Él? ¿Qué culpa tenía Cristo que murió? Padeció, sufrió torturas. Las torturas que tú y yo
tal vez jamás aguantaríamos. Cuando nosotros nos lastimamos con algo tan simple, nos duele todo el cuerpo, porque es así. Nos duele hasta el alma. ¿Qué podemos decir de este hombre? Que era 100% hombre, que sentía los dolores de una persona misma, porque 100% hombre fue Cristo y 100% Dios, y no cabe ninguna duda acerca de ello. Él tomó nuestro lugar. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, la Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Cristo fue hombre, fue tentado en todo, en todas las cosas, pero jamás pecó. Pero Él se hizo pecado al llevar nuestra culpa, nuestro pecado en la cruz del Calvario. Cuando la Biblia dice que Cristo se hizo pecado, significa solo en cierto sentido, de que Dios lo trató como si fuera un pecador, aunque no lo era. El trato de Dios que Dios tuvo en el tiempo y en el momento de las horas terribles que el Mesías pasó fue un trato terrible, porque Dios lo trató como si Él fuese un pecador, aunque no lo era. Dios lo trató como un pecador. Dios lo trató como Dios trata al pecador hoy en día. La Escritura dice que Dios está airado todos los días contra el impío. Salmo 7:11. Y Dios lo mira con indignación, con ira. De la misma manera miró a su Hijo. Cargó sobre él el pecado. El mismo trato tuvo con él. Permítame ser más específico. En la cruz Dios trató a Jesús como si Él hubiera personalmente cometido cada pecado de cada persona que creería en Él, de los escogidos. ¿Cuántos se acuerdan? Porque la Escritura dice: no te olvides de dónde Él te sacó. ¿Recuerdan de qué Dios lo sacó? ¿De qué estado, de qué pecado Dios te ha perdonado? Hay personas que han sido perdonados de un pecado terrible, depravado, que tú dices: ese pecado me daba vergüenza que mis hijos se enteren que yo hacía esto, me daba vergüenza cada vez que me acuerdo, pero sabe que están allí para que hagas memoria de dónde el Señor te sacó. Y por el resto de tu vida te vas a acordar para que le des la gloria a Dios. Pero de ese pecado Dios te perdonó. Has tenido un mal pensamiento impuro, también Dios castigó a Cristo por ese pecado. Él lo hizo. Eso significa la sustitución. Cristo tomó tu lugar. Jesucristo como nuestro sustituto, llevando nuestro castigo. Como ya nos mostró Isaías 53, Dios puso el castigo por nuestros pecados sobre Él, aunque Él era el Hijo de Dios sin pecado. El resto del versículo nos dice la razón por la que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Lo fue para que pudiéramos ser justicia de Dios en Él. Ese es el otro aspecto de la sustitución. Dios trató a Jesucristo como si fuera un pecador para podernos tratar como si fuésemos justos. Ahora, porque estás en Cristo, Dios te llama justo. Porque estás en Cristo, Dios te llama santo. Porque estás en Cristo, Dios te llama hijo. Todo es por lo que sucedió en la cruz del Calvario. No hay mérito humano en estas cosas. No hay mérito de hombre. Es todo por lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Te das cuenta de esta realidad? ¿Cuántos muchas veces vivimos peleando por lo eclesiástico, por un lugar, envidiándonos los unos a los otros, viviendo en división, que uno dijo esto del otro, sembrando raíz de amargura en los corazones, y nos olvidamos de esta verdad, que Cristo murió por su iglesia,
Y que nosotros podamos practicar este amor con el cual Cristo nos amó. Que podamos practicar el amor ágape, este amor incondicional, para que nos podamos amar los unos a los otros. Ama a tu hermano, porque Dios ya te dio ese amor para que tú lo ames, que puedas abrazarlo, que puedas edificarte con él, porque somos tan rápidos muchas veces en las acusaciones. Pero quiero decirte que de esto es bueno hablar. En nuestras reuniones, cuando compartamos, de esto es bueno hablar. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo amable. Hablar de Cristo. En una oportunidad he compartido un viaje con un hermano, con Manuel, fue el año pasado, y hablábamos todo el tiempo de la cruz de Cristo. Los dos terminamos quebrantados, los dos terminamos tan edificados que fue tremendo lo que el Señor hizo en ese momento. Porque hablábamos de la palabra y no hablábamos de otra cosa que de la palabra del Señor. Y abrimos nuestro corazón y pudimos edificarnos. Qué bueno es hablar de Cristo y de su palabra. El cristiano no tiene otra cosa que hablar de la palabra. No me sale otra cosa. No puedo hablar de otra cosa más que de la palabra. Cristo murió voluntariamente. Él no se rehusó, sino que Él fue voluntariamente. Dios el Señor cargó sobre Jesús, quien voluntariamente lo aceptó, todo el peso del pecado humano, en lugar de que cayera sobre el pecador, quien lo cometió, fue puesto sobre Cristo, quien no lo cometió. Y la justicia que Jesús consiguió fue puesta a cuenta del culpable, quien no había trabajado por ella, de modo que el culpable fuera tratado como justo. Los que por naturaleza son culpables son considerados justos, mientras que el que no por naturaleza no conocía pecado fue tratado como culpable. Cristo no adulteró, pero fue tratado como un adúltero en la cruz del Calvario. La ira de Dios fue sobre Cristo mismo. La paga del pecado fue muerte. ¿Acaso no vamos a predicar esta gran verdad? ¿Acaso no vamos a predicar esta verdad bíblica? El mensaje de la cruz, que cada hombre debe arrepentirse de sus pecados. El mensaje que debemos anunciar es: Cristo no era culpable y era imposible hacerlo culpable a Él, pero fue tratado como si fuera culpable porque tuvo la voluntad de tomar el lugar del culpable. Efectivamente, no solo fue tratado como un pecador, sino que fue tratado como si hubiera sido el pecado mismo en lo abstracto. Esta es una afirmación asombrosa. El que no tenía pecado fue hecho pecado, Cristo mismo. ¿Sabes qué? Lo que nosotros cada día debemos hacer es acordarnos de este sacrificio, rendirnos a la cruz de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 15 y 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Hay algo más glorioso que esto? ¿Hay algo más grande que esto, que saber que alguien tomó nuestro lugar y murió por mí? Cuando tú digas, ¿por quién murió Cristo? Por mí murió. No lo merecía, pero Él murió por mi pecado. Pero hay una sola cosa, lo que decía el apóstol Pablo: pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí
hizo al mundo. Solo gloríate en la cruz de Cristo. ¿Y por qué debes gloriarte en la cruz de Cristo? Por la siguiente razón. Para pecadores redimidos, cada cosa buena en realidad, cada cosa mala que Dios convierte en algo bueno, llegó a nosotros a través de la cruz de Cristo. Aparte de la muerte de Cristo, los pecadores no recibieron otra cosa que juicio. Aparte de la cruz de Cristo, hay solamente una condena. Por lo tanto, todo lo que disfrutas en Cristo, como cristiano, como persona, como creyente, se lo debes a lo que sucedió en la cruz del Calvario. Tu deleite, tu gozo, tu vida de perdón, una eternidad de perdón le debes a Cristo, al sufrimiento del Mesías. Él padeció por ti, se lo debes a Él. Todo se lo debes a Él. Una familia ordenada, un matrimonio bien constituido, hijos obedientes, se lo debes al Señor. La salvación se lo debes al Señor. La elección soberana en la eternidad la debes al Señor. El Cordero sustituto se lo debes al Padre eterno. Él murió en tu lugar. Todo se lo debes a la muerte de Cristo. Pero hay algo tan tremendo. La tortura más grande la hacían vivir a los condenados los romanos. Aunque fue Dios quien produjo todo esto y llevó adelante de qué manera su hijo debía morir. Pero quiero decirte que para que sepas más o menos y tengas idea por qué tuvo que pasar Cristo. La Biblia no resalta muchas cosas acerca del sufrimiento, acerca de las torturas que aplicaban los romanos a sus condenados, pero investigando en un trasfondo histórico podemos tener conocimiento realmente qué clase de sufrimiento padeció el Mesías. Qué bueno es que tú lo sepas. La crucifixión es un antiguo método romano de tortura y ejecución. Consistía en inmovilizar, clavando o atando a la víctima, generalmente desnuda, a una cruz, donde permanecía colgada hasta su muerte. Habitualmente se ataba al reo a la cruz, siendo la crucifixión con clavos reservada para casos de mucha gravedad o castigos ejemplares. La muerte podía producirse debido a deshidratación, hipotermia o cualquier otra consecuencia de contraste a la intemperie, desnudo durante horas o incluso días. No era la forma habitual normalmente. Morían por asfixia, al agotarse no podían soportar el peso de su propio cuerpo y quedaban colgando de sus brazos inmovilizados al listón horizontal. Dicho peso causaba que sus pulmones no pudieran trabajar correctamente y se ensanchaban, provocando la muerte por asfixia. Debido a la posición estirada del cuerpo, los pulmones quedaban comprimidos, la víctima se levantaba apoyándose en los clavos que sujetaban sus pies y sus muñecas y consigue respirar, aunque a costa de un dolor intensísimo. Cada movimiento va debilitando progresivamente a la víctima hasta que finalmente no puede incorporarse y se ahoga. Hay representaciones artísticas del carácter religioso que representan las dos variedades. Aún así, incluso cuando se clavaban a la cruz, se solía combinar atándoles en la crucifixión. También se solían estacar los pies, dando un soporte adicional a las palmas de las manos. Por tanto, se supone que la crucifixión, estacando las palmas, era posible si se ataban las muñecas o se estacaban los pies. La víctima quedaba expuesta a la lenta y dolorosa y angustiosa agonía causada por el hambre, las hemorragias, la sed y los elementos, la insolación. La muerte sobrevenía como el fin de sus sufrimientos. Dicha agonía podía durar varios días. En algunos casos, los romanos quebraban los fémures de sus víctimas para acelerar la muerte.
quienes al no poder sostenerse con las piernas acababan asfixiándose en minutos. La crucifixión no es originaria de los romanos, es una técnica de tortura heredada de los bárbaros. El origen de la crucifixión no es del todo claro. Algunas fuentes aseguran que fue inventada por los fenicios o los persas en el siglo VI, antes de Cristo. Para ellos la tierra era sagrada y por eso idearon esta forma de castigo en la que el condenado estaba lo más lejos posible del suelo para no contaminarlo. De los persas la crucifixión pasó a los fenicios y de ellos lo aprendieron los romanos. Hemos leído parte de lo que pasó Jesús. Insultos, torturas, murmuración. Hemos visto en las películas cómo Cristo fue crucificado y por supuesto sus partes íntimas tapados, pero la verdadera crucifixión, el crucificado, estaba desnudo. Cristo pasó la vergüenza, la burla de todos los hombres. Pero sabes que Él clamó y dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen. El Señor tomó tu lugar. ¿Te das cuenta de esta realidad? ¿Crees a esta realidad? ¿Le das valor a la cruz de Cristo? Cuando vengas a la reunión, haz memoria del Señor. ¿Por qué vienes a alabarle? ¿Por qué vienes a bendecirle? Porque Cristo murió por mí. Porque Cristo tomó mi lugar. ¿Para qué vienes a la reunión? Para glorificar su nombre, para glorificar lo que hizo por mí, porque Él me perdonó, porque Él me salvó, porque Él murió por mí siendo pecador. ¿Por qué debes seguir firme hasta el final de la carrera? Porque Cristo murió por mí, porque Cristo tomó mi lugar. ¿Por qué debo amar a mi hermano? Porque Cristo tomó mi lugar y Él me amó y yo le amo. ¿Por qué debo perseverar en la fe? Porque Cristo tomó mi lugar. ¿Te das cuenta de esta realidad? ¿Te das cuenta de esta verdad? Si estás sentado aquí, si has venido a cantarles, porque uno ya tomó tu lugar, te perdonó, te salvó y te ha introducido en su cuerpo, en su iglesia, y eres parte de esta gran familia. Es porque Cristo murió por ti. Por eso vas a seguir adelante. Por eso vas a seguir firme hasta el final. Es porque Cristo murió por ti. Ese es el motivo. No hay otro motivo. Por eso nos congregamos. Cristo es el centro de toda la reunión. Cristo es el centro de nuestras canciones. Cristo es el centro de cada oración, de cada administración, de la oración cuando comienza, de la oración final. Cristo es el centro de nuestras enseñanzas. Cristo es el centro de toda nuestra vida. Cristo es el centro de nuestro matrimonio. Cristo es el centro de todas las cosas. ¿Lo crees? ¿Por qué no le das gloria al Señor? Porque en el lugar donde estás empiezas a recordar de dónde el Señor te sacó y empiezas a decirle: Señor, yo te alabo por esto. Yo te alabo porque tú me has rescatado y has tomado mi lugar y me has rescatado. Yo no te voy a decir, bueno, levanta tus manos, ponte de pie. Lo que el Espíritu te guía a hacer, en convicción, en arrepentimiento, en agradecimiento. Hay personas que todavía deben humillarse y rendirse a los pies de la cruz de Cristo. Si tienes convicción, hazlo. Si tienes convicción que todavía no eres hijo de Dios, este es el momento. Este es el día de salvación. Este es el día que el Señor ha creado y en Él nos gozaremos, nos alegraremos en Él, en su palabra, en sus promesas, solamente en Él. No hay otra cosa más grande que nuestro Dios y lo que hizo Cristo por nosotros. Es lo único que nos
gozamos es en la cruz de Cristo. Dios proveyó el perdón y un perdón eterno. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel tiempo, este es el tiempo. La Escritura dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La Biblia nos catalogaba como impíos a nosotros también. Estábamos en ese grupo de condenados, pero Cristo murió por ti. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, 7. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro capítulo 1, 18. Glorioso. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Y aquellos quienes quieran ponerse de pie, levantar en alto sus manos a donde está el trono de nuestro Padre Celestial y darle gracias por la cruz, por esa provisión, por el cordero que fue provisto. ¿En qué te glorías? ¿Te glorías en la cruz? ¿Te glorías en el sacrificio de la cruz? ¿En qué te glorías? ¿Te glorías en lo que sucedió allí? Tu pecado crucificado en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, tú también mueres allí. Cuando Cristo resucita, tú también resucitas con Él. Esto es glorioso. Estás muerto, pero vivo para Dios. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esto es glorioso, maravilloso, tan grande. No te vayas con tu rostro en derrota, con tu rostro triste. ¿Por qué no nos vamos en esta noche proclamando la victoria de la cruz? ¿Por qué no te animas a tocar el hombro de tu hermano y empiezan a proclamar la victoria de la cruz? Porque hay una victoria tan grande que tú y yo muchas veces nos olvidamos. Los problemas apagan este gozo. ¿Por qué no le dices en esta noche al Señor: Señor, hazme sentir gozo? El gozo de la salvación, el gozo por el cual Cristo murió por mi pecado. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de Dios es locura. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Señor, solo tú eres grande. Solo tú eres grande, Señor.
solo nos gloriamos en la cruz de Cristo, Señor. Y tú has hablado lo que tú quisiste hablar, Señor. Yo también, Señor, soy un pecador arrepentido, salvado de la ira y merecedor de tu gracia. En lo único que me glorío es en la cruz de Cristo. Nos vayamos en victoria, nos vayamos proclamando que Cristo ya venció, y por lo cuanto Él venció, nosotros también somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo es el perdón completo de todos tus pecados. Ahora, no sería ningún perdón si no fuera un perdón completo, si fuera solo borrar parcialmente el espeso nubarrón, si fuera solo una cancelación parcial de sentencia de muerte. Si fuera el perdón de solo algunos pecados, entonces el Evangelio no sería buenas nuevas para su alma. La ley de Dios lo ha declarado culpable de una violación total. La justicia de Dios demanda una satisfacción equivalente a la enormidad de los pecados cometidos y de la culpa en la que incurrió. El Espíritu lo ha convencido de su total impotencia, su completa bancarrota. ¿Qué alegría podría sentir ante el anuncio de la expiación parcial de un Salvador a medias del pago de una parte de la deuda? ¿Sabes qué? Nuestro perdón no fue parcial. Cristo no perdonó algunos tus pecados, sino que Él perdonó todos tus pecados, pasados, presentes, futuros. Él lo hizo y su obra fue perfecta, nada más que perfecta. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos gloriamos en tu palabra. Nos gloriamos, Señor, solamente en la cruz de Cristo. Digno eres de toda gloria, digno eres de toda honra, de alabanza, de adoración y de exaltación. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Here's the heart of the Christian gospel, okay? On the cross, Jesus dies for my sin. In other words, God treats him as if he lived my life. By my faith in Christ, God treats me as if I lived his life. He credits his life to my account. That's the doctrine of justification at the heart of Christianity. Jesus said, if any man will come after me, let him deny himself. In other words, abandon all your own ambition, all your own will, all your own direction, your own choices, and totally and fully submit your life to the Lordship of Jesus Christ. It is to say, it's the end of me, and I commit my life to Christ to follow him, whatever the cost, even if it's a cross, and to obey him. When I truly, sincerely, really, genuinely believe on Jesus and what he did on the cross, a major legal transaction occurs, right? My guilt is put on his books,
and his righteousness is put on my books. And then I have a righteousness equal with the Lord Jesus Christ himself. That Jesus died for me, plus nothing. That was a Galatian error. It was Jesus plus. And the gospel is Jesus only. What the cross is, it's the greatest demonstration of love of all. And as we're brought back to that demonstration of love again and again, and we behold Christ, and we behold what he did, and we behold his sacrifice, we behold him suffering the wrath of God, we behold him enduring what nobody else ever endured, we behold such depth, such height, such expanses of love, and we behold this, and we gaze upon this, and we take this in. Paul realizes this: yes, the Spirit of God is the one who bears this fruit in our lives, but it is as we abide in Christ. How do we abide in Christ? By faith we keep looking, we're beholding. The image is worked by the Spirit into the fabric of our beings as we are gazing on him. A divine and supernatural light. Where Edwards talked about the sweetness and the excellence of the ministry of God the Holy Spirit, who illumines us that we may see the sweetness and the wisdom of the cross. Without the Spirit's taking the scales from our eyes, we would never behold the loveliness of Christ. I think that one of the things that is necessary to understand the cross cannot be done in a sermon, and it's this. I think that to truly glory in the cross of Jesus Christ, you must go far, far back into the relationship of the Trinity. You must see the splendid unity and beauty, the joy, the infinite, incomparable joy that existed, the relationship, the Father delighting in the Son delighting in the Father. Just wonderful. God delighted in His Son. And His Son takes on the likeness of human flesh. Dear friends, there's only one reason for a sinner to repent. That's because Jesus Christ deserves the worship and the adoration and the love and the obedience of His heart. Not because He'll go to heaven. Why should a person come to the cross? Why should a person embrace death with Christ? Why should a person be willing to go in identification down to the cross and into the tomb and up again? I'll tell you why. Because it's the only way that God can get glory out of a human being.